momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Y nosotros hoy comenzamos una serie que se llama Alianzas Espirituales. Y estudiando este tema, había una revelación del Señor para la palabra de hoy. Y una de las cosas que habla y de lo que se trata esto es la alianza que Dios siempre ha querido hacer con la humanidad. El deseo de Dios de que sus hijos le adoren, le sirvan, le obedezcan, pero sobre todo tener esas alianzas espirituales en las cuales usted y yo nos convertimos en partícipes de ver la gloria de Dios, el poder de Dios, la magnitud de las cosas que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Cuando nosotros tenemos una alianza con Dios, hay un poder sobrenatural que nosotros experimentamos en poder ver cómo el Señor actúa en mi crisis, cómo el Señor se levanta a favor de su pueblo, cómo el Espíritu de Dios comienza a mover la atmósfera y empezamos nosotros a ver milagros y prodigios siempre y cuando tu corazón y mi corazón esté dispuesto a servir al Señor. Gracias, mis hermanos. Un fuerte aplauso para el grupo de alabanza. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Hay una presencia hermosa en este lugar. Y qué lindo cuando los corazones están dispuestos. La palabra del Señor quiere hablarnos en esta hora. Alianzas espirituales. Alianza, estaba buscando en el diccionario. Y alianza es un pacto. Es un convenio en que se recogen, dice, los términos que se determinan de la alianza. Y un sinónimo de alianza es unidad, es compañerismo, es estar juntos en un solo acuerdo. Pero cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, hay algunas alianzas espirituales que el Señor hizo con muchos grandes hombres de Dios. Y cuando tú miras que el Señor hizo desde el principio a Adán y a Eva, fue con un propósito. Y el propósito era para que le adoraran y le obedecieran. Y para que ellos les da una orden: multiplíquense, fructifíquense y sean de bendición. Yo los bendeciré. La palabra del Señor nunca nos pide nada sin una recompensa. Luego después, el Señor hizo una alianza con Noé. El pueblo estaba en momentos perdidos, en dificultad. El mundo estaba lleno de cosas mundanas, lejos de la presencia de Dios. Como hoy en día muchos no quieren saber del Señor. Muchos no quieren saber nada del Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor nos ha llamado a un remanente para que hagamos la diferencia en este lugar. En aquel tiempo llamó a Noé y a su familia y hizo una alianza con él, hizo un pacto con él y le dijo: ¿sabes? Ya no voy a destruir la tierra a través de un diluvio.
¿Sabe? Yo a ti te voy a bendecir tus descendientes, lo voy a multiplicar, lo voy a fructificar y voy a hacer grandes cosas con ustedes. Después viene la alianza tan especial de que el Señor envía al Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nosotros hoy en esta mañana tenemos que aprender es que el Señor sigue haciendo alianzas con cada uno de nosotros. Y con los que Dios hace alianzas, realmente no nos hace pasar vergüenza. Porque cuando Él entiende que hay un hombre y una mujer que se levanta para adorar, que se levanta para obedecer, que se levanta para cumplir lo que la palabra del Señor ha establecido, es algo muy diferente. Pero yo en esta mañana, yo quiero que juntos estudiemos a un gran hombre, es una gran historia que para mí me llena mi corazón cada vez que le estamos leyendo. Y es un gran hombre que el Señor escogió, lo llamó de las tinieblas a la luz admirable, y ese es Pablo. Pablo fue un hombre que hizo verdadera alianza con el Señor para llevar el evangelio, para ver la gloria de Dios, pero sobre todo tenía el favor y gracia de lo que el Señor estaba haciendo alrededor de la vida de él. Y yo quiero que juntos vayamos a ver esta historia en Hechos capítulo 27. Nos vamos a ir a Hechos capítulo 27. Y en este capítulo habla acerca del viaje que Pablo tiene desde Jerusalén hasta Roma. Pablo había hecho sus 3 viajes misioneros. Había preparado iglesias, había compartido la palabra, había preparado discípulos, había hecho en las iglesias un trabajo fenomenal. Pero sabes, hoy se encontraba él en el lugar de Jerusalén porque iba hacia Roma para ser juzgado. ¿Cuál era su gran delito? Testificar de Cristo. Y cuando nosotros comenzamos a ver esta historia, dice que él lo colocan en una nave que iba hacia Roma. Y mientras que él comienza a navegar, dice de que hubo una gran tempestad. Hubo momentos muy difíciles. Pero en el verso 18, ¿están conmigo? Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y es que miren, mis hermanos, ¿cuántos han tenido la oportunidad de estar en alta mar en una tormenta? El hermano, bueno, veo aquí algunos. Déjenme contarles un poquito. Yo me recuerdo que cuando estábamos de novios con el pastor, él viene y me dice: quiero que vayamos a hacer un viaje, que vayamos a... habían unos botes que rentaban y bueno, uno salía a cierta hora y ya lo retornaban ya por la tardecita. Y yo con aquel miedo, porque pues uno puede nadar, pero las aguas profundas son otra cosa. Estamos como a 30 millas hacia adentro. Y mientras que yo comienzo a ver un día soleado, bonito, habían niños con sus familias y todo,
comienza una nube de repente que no sé ni siquiera de dónde salió, y yo comienzo como a ver por todos lados, y yo le digo a él: ¿y esto qué es? Y él me dijo: una tormenta. Y yo le digo: pero si estábamos con el sol, estábamos todos aquí, como que nada había pasado. Y él me dice: dentro de la mar vienen tormentas de pronto que tú no las esperas. Hermanos, eso fue lo más horrible, que nunca más me volví a subir en un bote con mi esposo. Ese bote iba hacia un lado, hacia otro. De pronto se ocultó el sol, eso era oscuro. Yo decía: si son las 2 de la tarde, ¿por qué está así? Y aquella tormenta era recia, era fuerte. Pero lo que más me impactaba era cómo las cosas pueden cambiar de un minuto a otro. En nuestra vida podemos estar pasando momentos felices, momentos en paz, momentos que todos estamos disfrutando, cuando de pronto viene una tormenta. Cuando de pronto comienzas a ver que la situación se comienza a poner un caos en la vida de nosotros. Pablo dice de que de pronto vino una tormenta difícil, una tormenta no fácil, una tormenta que pasaron días naufragando, que el sol, las estrellas y la luna se habían escondido. En otras condiciones las personas estaban en un caos. Imagínense ustedes, no era un barco de turismo, era un barco donde también llevaban prisioneros, llevaban gente de comercio y llevaban a Pablo custodiado, porque él no iba a hacer un viaje de placer, iba hacia Roma a ser juzgado. Y mientras que él está en ese momento, todos los demás de la tripulación comienzan a tener miedo, comienzan a preocuparse ante aquella situación. Y dice el verso 20, hay una frase, la cual muchas veces lo hemos dicho nosotros: ya habíamos perdido toda esperanza. ¿Cuántas veces en medio de nuestra dificultad y de nuestros problemas hemos dicho: ya perdimos la esperanza, no hay solución, creo que tengo que desistir, creo que ya no voy a poder hacerlo, creo que ya no hay paso para yo poder continuar? Y muchas veces nosotros nos encontramos en este tipo de crisis y circunstancias. Y mientras leía, me recordaba también cuando los discípulos estaban en alta mar con el Señor. Y mientras que ellos, les dice, venían de hacer milagros, venían de hacer prodigios con Jesús, estaban viendo cómo el Señor estaba obrando a través de la multitud, y les dice: vamos hacia la otra orilla. Y se subieron a la barca. Y cuando ellos se suben a la barca, dice que el Señor, me imagino que de cansancio, Él estaba allí. Y me imagino que se recostó, se durmió. Y comienza una tempestad inesperada a golpear aquella barca. Y vámonos a Marcos, el capítulo 4, del verso 35 al 37. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera
que ya se anegaba. Verso hasta ahí. Luego dice de que también comenzaron el verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Sabes que los discípulos comenzaron con el miedo de la tempestad a tener desesperación por aquellas circunstancias? Y comenzaron a despertar y comenzaron a hablar un poco fuerte al maestro y a decirle, en otras versiones dice: ¿no ves que perecemos? ¿No ves que nos estamos a punto, estamos en una crisis, estamos en un momento difícil? Pero, ¿sabes? Esto a mí me llamaba la atención porque en medio de las tormentas hay dos cosas que realmente son muy a flor de piel. Y es el miedo, como lo que hablaba el pastor el domingo pasado, y la desesperación. Eso hace que muchas veces nosotros en nuestras vidas hagamos cosas que no debemos. Hagamos situaciones que no estamos supuestos a hacer. Y muchas veces en nuestra desesperación hablamos cosas que no debemos hablar. ¿O solo a mí me pasa? A todos nos pasa. En el momento de la preocupación, de la tempestad, del problema, estamos en ese momento en el cual no encontramos la salida, no encontramos la situación. Y yo me ponía a pensar, son dos historias parecidas, pero diferentes. En una dice que iban personas malas, en una iban personas que quizás no conocían al Señor, en una iban personas que iban a ser procesadas, en unas iban personas de que no le agradaban al Señor lo que ellos estaban haciendo. Pero en otra barca estaban los discípulos de Jesús. En otra barca estaban los que habían visto los milagros. En esa barca estaban los que acababan de ver los milagros fresquecitos, como decimos nosotros. Habían experimentado el tiempo de ver obrar a Dios. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿es acaso muchas veces nosotros decimos Señor? Y a veces lo decimos, lo vemos, lo observamos y lo expresamos. Ay, es que a esta persona le falta buscar de Dios. Es que está pasando tormentas porque él no ha experimentado la presencia de Dios. Es que muchas veces lo he invitado a la iglesia y no quiere venir. Es que muchas veces ni siquiera él dice que cree en Dios. Pero que cuando en nuestra barca somos discípulos de Jesús, ¿cómo nos sentimos cuando nosotros trabajamos para la obra? ¿Trabajamos para el reino? ¿Estamos haciendo lo agradable delante del Señor? Y nuestra barca está siendo golpeada por la tempestad. Dice que en la barca donde iba Pablo estaban angustiados, ya habían perdido la esperanza. Y en esta otra barca donde se encontraban los discípulos de Jesús, estaban asustados y preocupados. Pero ¿sabes qué? Lo más difícil era que en la barca de los discípulos iba Jesús. Y también tenían miedo. Y también tenían miedo de perecer. En esta barca no. En esta barca había un hombre que había hecho alianza con el Señor.
En esta barca había un hombre que realmente había sido llamado para cosas grandes. Pero ¿qué cuando nosotros sabemos que está la crisis, está la dificultad, tengo miedo, me asusto, estoy preocupado? ¿Y no va Jesús en mi barca? ¿No acaso está Jesús en mi barca? ¿Cómo nosotros nos sentimos? ¿Cómo nosotros nos expresamos? ¿Cómo nosotros estamos actuando? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud a través de tu adversidad? ¿Cómo estamos creyéndole al Señor de los milagros que Él va a hacer? Cuando tu barca está golpeando, cuando tu barca está azotando, cuando el agua ya está entrando y miras que no hay salvavidas, mira que la orilla todavía está muy lejos. ¿Cómo nos sentimos, mis hermanos? Muchos de los que estamos así nos sentimos de esta manera. Nadie es ajeno al dolor. Nadie es ajeno a las tribulaciones. Nadie es ajeno. ¿Sabes qué? En sí la vida es una tempestad. En sí cada día son dificultades que nosotros tenemos que pasar. La palabra del Señor decía: en este mundo van a tener aflicción, pero ¿sabes qué? Yo estaré contigo. ¿Sabes qué? Yo voy a sanarte. ¿Sabes qué? Yo voy a obrar un milagro. ¿Sabes qué? Yo voy a llevarte a puerto seguro. Amén. Pruebas de seres queridos que hemos perdido. Pruebas de situaciones financieras. Nos han quitado la casa, nos han quitado los carros. De pronto no hallamos dónde irnos a un lugar. No hay situación económica que podamos ver. Cuántas cosas nosotros hemos tenido que atravesar. Pero el Señor le dice algo muy poderoso. Y también Pablo está levantando a aquellos hombres que están en desesperación. Vámonos a Lucas 27, del verso 21 al 25. Hechos 27, perdón. Hechos 27. Hechos 27, verso 21 al 27, al 25. Entonces Pablo, ¿quién era Pablo? El hombre que había hecho alianza con el Señor. El hombre que Dios había realmente dado un propósito. El hombre que estaba viviendo en obediencia y le creía a pesar de todo al Señor. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido yo por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Mis hermanos, si algo hacen las tormentas es debilitarnos emocionalmente. ¿Cuántos están conmigo? Nos sentimos preocupados, nos sentimos ansiosos, estresados, y ¿sabes qué? Todo eso baja el sistema inmune y nos enfermamos. Vienen todas las situaciones encima, mucho más con el problema que ya estamos viviendo. Y dice: les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y el verso 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos dicen amén?
Y este es el ángel, mis hermanos. El ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de todos aquellos que le temen y los defiende. Si Él ha prometido que nos va a defender, no importa la circunstancia que estamos viviendo, Él dará la victoria. Amén. Y el verso 24 dice, diciendo Pablo, Él me dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Otra vez les recuerdan, vamos, no importa que estés pasando situaciones, tu situación tiene que estar mejor. Vamos, no permitas que la depresión te tome. Vamos, levántate. ¿Sabes qué? Leamos la palabra. Vamos, oremos. ¿Sabes qué? Ayunemos. ¿Sabes qué? Vamos a reforzarnos a la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Unámonos en adoración, en alabanza, pero ten buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cuál es la diferencia entre que el Señor nos diga algo a que usted lo crea? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién provoca eso? ¿Dios o usted? ¿Usted? El Señor ya nos prometió, hay promesas grandes para la vida de cada uno de nosotros. Constantemente el Señor nos lo está recordando, pero hay una distancia entre lo que Dios quiere y lo que tú crees, entre lo que Dios está haciendo y lo que realmente tú vas a provocar. Hay una diferencia entre lo que Dios ya estableció para ti y el camino que tú sigas. ¿Cuántas cosas el Señor quiere hacer con nosotros? Pero Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? No importa, esta barca va a destruirse. No importa lo que estemos pasando, si hoy no vemos día, si no vemos noche, si no vemos luna, si no vemos estrellas. El Dios al que yo sirvo me dijo que estaremos bien. Y esa es la palabra con la que yo me quedo. Aun cuando ahorita vea que ni siquiera la tormenta ha parado, ni siquiera que hay una isla cerca, no veo nada. Pero la promesa está allí y me quedo con la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes qué? Jesús también les está exhortando algo a los discípulos. Y en Marcos capítulo 4, el siguiente versículo les está diciendo, el siguiente versículo que les di en Marcos capítulo 4, del 38 al 40. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Como que no tenéis mucha fe. Como que no he hecho milagros anteriormente para que esta tormenta te venga a asustar. Como que no he hecho grandes cosas anteriormente. Como que lo que hoy estás viviendo, temas que no lo vas a pasar. Porque mis hermanos, si alguien hace milagros continuamente con nosotros, es nuestro Dios. Él no nos ha dejado en vergüenza, porque Él ha hecho alianzas espirituales con la humanidad. Ha hecho alianzas espirituales con cada uno de nosotros
para dejarnos saber que no importa tu crisis, tu circunstancia, Él lo hará en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creemos? Y sabes, es algo tan poderoso, tan lleno de fe. Y quiero predicar poco porque yo sé que vamos a ministrar al final. Pero ¿sabes qué? La tormenta no queda ahí. Toda tormenta llega a su final. Toda tormenta se acaba. Por muy prolongada que sea, por muchas inundaciones que deje, por mucha destrucción que pueda llegar, el Señor siempre tiene el control. Y vamos a ver cuando nosotros estamos leyendo el capítulo 28. ¿Sabes qué? Y esto es lo más impactante, lo más hermoso de la palabra del Señor, que estas dos historias tienen como punto central el naufragio y la tempestad. Pero estas dos historias también terminan de la misma manera. Terminan en victoria. ¿Sabes qué es lo que pasa con Pablo? Pablo dice de que después de naufragar llegaron a una isla que se llamaba Malta. Y en esa isla, después del dolor, del miedo, de la desesperación, les esperaba una isla de milagros y prodigios. Les esperaba una isla donde iban a ver la gloria de Dios. Les esperaba algo hermoso, donde Dios estaba preparando algo sobrenatural, la salvación de esas personas, la sanidad de esas personas. Pero en la barca donde iban los discípulos, también termina, como siempre el Señor lo hace, con un final feliz. Porque ¿cuántos creen que el Señor tiene un final feliz para nosotros? Amén. Dice de que cuando ellos llegaron al otro lado, cuando ya el Señor le dice, para, enmudece a la tormenta, y él se levanta. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando llegaron al otro lado, encontraron a un muchacho que estaba endemoniado, el endemoniado gadareno. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Cuando él viene y le da libertad, cuando el Señor lo sana, dice que hay algo hermoso. Después esta persona se quería ir con los discípulos y Jesús, y le dice, ¿sabes qué? No, quédate en esta ciudad y ve y predica y habla de los milagros que yo he hecho a través de ti. Ese lugar estaba rodeado de 10 ciudades. Y esas 10 ciudades conocieron el poder de Dios. Yo te quiero decir algo hoy en esta mañana. No importa cuál sea tu dificultad. No importa cuál sea tu naufragio, cuál sea tu dificultad o tu tempestad. El Señor ya preparó una isla de milagros y de cosas sobrenaturales que el Señor ha estado preparando contigo. ¿Qué te parece si te pones en pie? Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!